Bueno, recuperamos lo último que se sabe sobre ese atentado contra el gabinete de Donald Trump esta madrugada en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Y la última imagen es el momento en el que detienen al agresor en los pasillos del hotel. Es el momento que reflejan estas imágenes. Agentes de seguridad del servicio secreto le conseguían neutralizar antes de que pudiera acceder a ese salón principal donde se estaba celebrando la cena. Ya está identificado, se llama Colin Thomas Allen, tiene 31 años. Vemos cómo permanece ahí en el suelo, rodeado por agentes de los servicios secretos de la Casa Blanca. Poco después lo llevaron a un hospital para un reconocimiento. Ahora está bajo custodia. Ha confesado de momento que su objetivo era atacar el gabinete de Donald Trump. Por lo tanto, hablamos de un ataque frustrado, con motivaciones políticas, pero en solitario. No tiene el apoyo de ningún grupo detrás. De hecho, dicen las autoridades que no hay ninguna amenaza persistente para la población, por lo que la amenaza, digamos, que ya ha finalizado. Se suceden las reacciones de distintos mandatarios, entre ellas la última, la del propio presidente del gobierno español, que como ven en un post en X ha escrito: condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente Donald Trump. La violencia nunca es el camino, la humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz. Es la reacción del presidente del gobierno a ese atentado frustrado contra el presidente de los Estados Unidos, una de tantas que se siguen sucediendo y que estamos aquí recopilando en Radio Televisión Española. Colin Thomas Allen, de 31 años, permanece, como decimos, bajo custodia y el lunes comparecerá ante la justicia. Bueno, una de las grandes preguntas era si esto podía tener alguna conexión con la guerra en Irán. Parece que no, cada vez nos confirman que efectivamente es un lobo solitario, una forma, digamos, coloquial de definirlo, y no hay amenaza para la población. Pero a la par tenemos que hablar de la situación en Irán. Vamos a enfocarnos en cómo están viviendo la situación los iraníes desde fuera. Tenemos conexión con Nilüfer Saberi, una activista iraní. Nilüfer, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Igor, y a todas las personas que nos estáis escuchando. Bueno, lo primero, cuéntanos dónde estás, cómo lo estás viviendo, qué te cuentan familiares, amigos. Sí, es terrible. Vivirlo allí en Irán me imagino que es tremendo, pero vivirlo desde fuera tampoco es fácil. Es una angustia permanente las 24 horas con la que te acuestas y con la que te levantas. Máxime que hay un apagón de Internet desde el 28 de febrero en Irán. En Irán solo tienen Internet las personas afines a la teocracia islamista. La gente llana de a pie no lo tiene. Y cuando consigue algún medio, alguna herramienta digital para acceder al Internet, lo han prohibido, se les detiene, se les acusa de espías, se les lleva a las cárceles, y allí cualquier acto que se considere una protesta o supuestamente que sea contrario a la seguridad nacional puede acabar con una pena de muerte. Sí, de hecho, Nilüfer, hemos hablado con muchos representantes de la oposición, también con gente del propio Irán, que nos cuentan que incluso ahora ven más represión que antes. Muchísimo. Han aumentado la represión. De hecho, la teocracia no tiene ningún interés en que se acabe la guerra, porque así puede mantener ese estado militar de terror que ha implantado en Irán desde el 28 de febrero. Todo se ha complicado para el pueblo iraní. Las calles están invadidas tanto por ese pequeño porcentaje de afines al gobierno y también con sus proxies, que han venido armados desde Irak, desde Afganistán, desde todos los países del mundo donde hay islamistas, bandas armadas terroristas creadas, mantenidas, financiadas por la teocracia islamista, han entrado en la tierra iraní, no para precisamente disparar con sus rudimentarios armas a los aviones y a las bombas estadounidenses, sino para imponer aún más terror por nuestras calles, paseándose en vehículos armados
armados hasta los dientes que van, tanto ellos como ellas, y hacer que el pueblo iraní aún esté más torturado que estos 50 años atrás. Pero, Niloufar, ¿tú crees que en este punto, con la información y lo que ha pasado estos últimos 2 meses, la población tiene alguna esperanza de que caiga el régimen? Porque la sensación que da es que no va a caer bajo ninguna circunstancia, más allá de que sí que parece que está muy dividido, ¿no? La cuestión de derrocamiento de la teocracia islamista para el pueblo iraní no es cuestión de esperanza, es cuestión de supervivencia. Nuestras vidas dependen de poder derrocar a este gobierno que es contrario absolutamente a Irán y a los iraníes. Y lo que pretende es vaciar Irán de iraníes y llenarlo, reemplazarlo de los islamistas que tiene por todo el mundo repartidos. Esto es lo que hay. Entonces, no es cuestión de esperanza, es cuestión de que no es opcional. No podemos tener otra salida. Sí, pero me refiero, Niloufar, me refiero a cómo están recibiendo que no hay ningún apoyo en ese sentido. Es decir, cuando empieza la guerra, escuchamos a Donald Trump, a Netanyahu, decir, estamos despejando el camino, este es el momento de la oposición, tenéis que tomar el poder. Pasan 2 meses y escuchamos a Trump ya no hablando del régimen iraní, sino del propio régimen como Irán, es decir, dándole ya una legitimidad política. Sí, así es, y esto nos ha dolido muchísimo, nos preocupa muchísimo, pero de algún modo siempre hemos tenido bien claro que en ningún momento ni Estados Unidos ni Israel han intervenido en Irán para salvar al pueblo iraní. Eso estaba claro. Si nuestros intereses coinciden con los suyos puntualmente en este momento, pues fantástico, pero parece ser que ni siquiera es el caso. Lo que sí hubiéramos deseado es que la ONU hubiera puesto en marcha su principio de responsabilidad de protección aprobado en 2005, en el que se comprometen todos los firmantes en acudir al rescate de un pueblo que está siendo masacrado por su propio gobierno. Y de eso no se habla. No se habla de que en el derecho internacional, por ejemplo, hay que liberar las y los presos en tiempos de guerra. De eso no se habla. Se utiliza el derecho internacional y todo lo relacionado con la situación de Irán para legitimar la soberanía a nuestros verdugos. En ningún momento se repara en el pueblo iraní, en el sufrimiento que tenemos desde hace casi medio siglo. Somos un pueblo absolutamente abandonado. Y esto es lo que denunciamos donde nos dejan, por ejemplo, con vosotros hoy. Bueno, aquí sabes que tenéis un micrófono siempre que queráis para transmitirnos toda la información que tengáis sobre el terreno y todas vuestras inquietudes. Niloufar Saberi, activista iraní, muchas gracias por haber atendido a la llamada del canal 24 Horas. Gracias a vosotras y vosotros. I'm here. It's a dangerous profession. Vamos a actualizar todo lo que sabemos sobre ese atentado frustrado contra el gabinete de Donald Trump que ha ocurrido hace unas horas en la tradicional cena de corresponsales acreditados en la Casa Blanca. Ocurría en el Hotel Washington Hilton y uno de los corresponsales que asistían a esa cena es el de la agencia EFE allí en Washington, con quien hablamos ya, con Eduard Rivas. Eduard, buenos días, gracias por atendernos porque ahí creo que estás en plena madrugada, ¿no? En torno a las 4 de la madrugada, pero bueno, has sido testigo directo de lo ocurrido y queremos aprovechar para que nos cuentes, bueno, cómo lo has vivido, cuál ha sido la secuencia de los hechos. Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenos días. Pues realmente ha sido muy sorprendente, ¿no? El momento, porque estábamos recién iniciando la cena y de repente se han escuchado estos disparos, como unos 3 o 4 disparos muy cerca, se han escuchado muy cerca de donde estábamos, pero no era en el mismo salón, pero muy cerca de donde estábamos se han escuchado. Y entonces se ha generado un momento de caos, se ha generado un momento de confusión, todo el mundo se ha tirado debajo de las mesas. El presidente y todo el gabinete han sido evacuados rapidísimamente por el servicio secreto y
bueno, han sido unos momentos de mucha tensión, pero en pocos minutos el servicio secreto nos ha avisado que la situación ya era segura y que ya podíamos evacuar el lugar. Eduard, una de las cosas que llaman muchísimo la atención y estoy seguro que en los próximos días se va a tratar muchísimo es, bueno, cómo es posible que por tercera vez una persona haya podido intentar atacar al gabinete estadounidense. Me gustaría preguntarte, para que nos hagamos una composición del lugar, en tu caso en particular, ¿cómo es todo el proceso, pensando en cómo son los controles de seguridad, cómo es todo el proceso desde que llegas a las puertas al hotel hasta que te pones en tu mesa? Sí. Nosotros al llegar al hotel, a las puertas del hotel, nosotros tenemos un ticket para la cena, una entrada, y entonces te la pedían, como tenías que enseñar la entrada el ticket para poder acceder al hotel. Luego ya una vez dentro, porque se celebraba en un hotel de Washington, y una vez dentro del hotel tenías que pasar por un control de seguridad con arco de metal, etcétera, y accedías ya al gran salón de baile donde estábamos todos. Allí había unos como 2.000 comensales, entre periodistas, entre políticos, diplomáticos, etc. Entonces, al ser un hotel, puede ser que una vez ya había empezado la cena, claro, allí puede acceder gente al lobby. Y entonces aquí está la incógnita, ¿no? De hasta qué punto hubo un problema de seguridad, porque puede ser que gente que se hospeda en ese hotel puedan entrar o no, etcétera. Pero igualmente Trump ha dicho que no había ningún problema de seguridad en ese lugar, ¿no? Se tendrá que ver, tendrán que las autoridades que dar como explicaciones de cómo fue posible que una persona armada pudiese llegar a uno de los lugares que se presuponía los más seguros, el lugar más seguro del país en ese momento, ¿no? Sí, se especula también con que podría estar alojado en el hotel, que podría explicar, pero solo en parte, que haya podido acceder, pero no que haya llegado tan cerca. Eduard, me dices que esto se desarrolla en cuestión de segundos, de minutos. Oíamos a Trump que decía, bueno, yo al principio creía que es que se había caído una bandeja. Entonces, me gustaría preguntar, por un lado, ¿en qué momento adquirís conciencia de que, más allá de que está pasando algo raro, está pasando realmente un ataque? Y, por otro lado, ¿qué es lo que ocurre después? Es decir, me has contado que en cuestión de minutos aquello se tranquiliza, pero ¿os dejan sellados en la zona? ¿En qué momento ya, no sé, las autoridades os informan de algo ya de forma oficial y os dicen, bueno, ya podéis salir o tenéis que quedaros aquí? ¿Cómo lo gestionan? Sí, yo estaba sentado justo en una mesa bastante cerca de la puerta principal del salón y se escucharon los disparos muy claramente. Entonces, rápidamente, toda mi mesa y las mesas de alrededor nos tiramos al suelo, todo el mundo se buscó refugio debajo de las mesas y ya, o sea, de repente empezó a entrar un montón de agentes del servicio secreto y se llevaron a todos los miembros el presidente, también estaba la primera dama, los miembros del gobierno, etcétera. Entonces nos quedamos todos debajo de las mesas y llegó un punto donde pues ya nosotros mismos nos hemos dado cuenta que no había ningún problema de seguridad porque la sala estaba sellada. Entonces ha sido básicamente preguntando a las personas de seguridad, a los agentes de seguridad, qué estaba pasando, que si podíamos salir, si no podíamos salir. Y entonces, en 10 minutos ellos ya no nos han dicho que el hotel ya era seguro y que ya podíamos salir de ese lugar. Pero eso ha sido, Eduard, ¿ha sido una comunicación pública? Es decir, ¿ha aparecido alguien y ha dicho, bueno, ha ocurrido esto, se puede marchar? ¿O habéis sido vosotros, bueno, ejerciendo vuestra profesión, buscando vuestras fuentes y buscándoos un poco la vida, entre comillas? Sí, exacto. En cada una era un salón con varias puertas, en cada una de las puertas había agentes de seguridad y entonces, claro, todo el mundo, cuando ya nos hemos dado cuenta que no había más disparos, etcétera, todo el mundo se ha ido levantando y ha ido a las puertas a preguntar qué estaba pasando, etcétera, y la gente y los agentes de seguridad
policías fueron los que nos dijeron, no, está todo seguro, tranquilos, no pasa nada, etcétera. Lo que pasa es que, claro, ha habido un poco de mensajes contradictorios porque el presidente ha dicho que en su red social, en Truth Social, que quería seguir con la cena. Y entonces no se sabía si íbamos a seguir, si no íbamos a seguir, pero efectivamente al final el servicio secreto ha decidido que por cuestiones de seguridad era mejor que el presidente regresara a la Casa Blanca, entonces se ha cancelado ya definitivamente el evento. Eduardo, entonces, con lo que me estás contando, ¿con qué sensación te quedas de cómo se ha gestionado esa situación de peligro? A ver, te lo pregunto porque me llama la atención lo último que me estás contando de, bueno, íbamos preguntando, nos decían tal y cual. Es decir, me da la sensación de que no se hace, de que después de que haya sido ya interceptado, no ha habido un protocolo muy claro. Y también me pregunto, en ciertos sentidos sois testigos, nadie ha hablado con vosotros para decir, bueno, igual nos ponemos en contacto para que nos podáis dar algún dato. Ya, sí. No, a ver, al final la sala estaba cerrada. Y los disparos han sido fuera, entonces yo entiendo que, claro, no soy experto en protocolos de seguridad, pero yo entiendo que entienden que la situación estaba controlada. Lo que pasa es que sí, claro, ha habido un problema de comunicación porque efectivamente se han llevado al presidente, se han llevado a todos los políticos, pero el resto de gente nos hemos quedado allí y no sabíamos muy bien qué estaba pasando. Entonces sí, claro, eso se va a analizar. Pero igualmente el presidente Trump, cuando ha salido en rueda de prensa pocos minutos después en la Casa Blanca, él ha intentado quitar como hierro al asunto, ha intentado decir que, bueno, ha venido a decir que el protocolo estuvo perfectamente funcionando y que al final todo se resolvió como correctamente, ¿no? Sí, Eduardo, te voy a hacer una pregunta, también se la hacía a Cristina Olea, ¿no? A nuestra corresponsal allí en Washington, no sé si habéis coincidido, supongo que sí, pero también nos llama la atención, bueno, sobre el terreno, al fin y al cabo todo eso estaba lleno de periodistas internacionales, es verdad que tenemos ahora más preguntas que respuestas, pero entiendo que también habrá tiempo por, bueno, hablar entre todos y se habrán planteado, no sé si ciertas reflexiones, claves, preguntas, hipótesis, es decir, cómo era el ambiente informativo una vez ocurre el ataque. Bueno, o sea, claro, claro, pon tú, allí había 2.000 invitados, la gran mayoría eran periodistas, todo el mundo estaba con los móviles grabando lo que estaba pasando y en cuanto ha parecido que la situación era más o menos segura, todo el mundo ha empezado a levantarse y a empezar a grabar y a contar lo que estaba pasando, ¿no? Claro, el problema es que en esa sala no había señal, no había conexión a internet. Entonces, claro, hasta que no hemos podido salir, no hemos podido explicar como al resto del mundo lo que estaba pasando, ¿no? Y había otro elemento ya ajeno al ataque, que es lo que me contabas antes, ¿no, Eduard? Que es que tenía, no voy a decir morbo, pero generaba mucha expectación, ¿vale? Generaba mucha expectación porque esta era la primera vez que Donald Trump iba a acudir como presidente de los Estados Unidos a esa tradicional cena de corresponsales, donde salen muchos chacarrillos, se espera siempre un mensaje irónico, cínico, todos recordamos muchas de las cenas a las que asistió Obama, también Reagan, Clinton, en fin. Ahí sí me gustaría preguntarte, en los días anteriores, ¿a qué achacabais el hecho de que Trump dijera, no, si esta vez sí, esta vez voy? ¿Esto tiene alguna explicación? Claro, él no lo ha explicado porque ha decidido esta vez acudir a la cena de corresponsales. Él era el único presidente en la historia de Estados Unidos que bueno, desde hacía unos 100 años que no había acudido a esa cena. En su primer mandato no quiso ir. Y el año pasado, que ya era presidente, tampoco quiso ir, ¿no? Entonces, él no lo había explicado exactamente por qué, pero la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca esta vez decidió que en lugar de un humorista, normalmente la gala la presentaba un humorista que se burlaba más o menos del presidente, también de los medios, y esta vez no iba a haber un humorista que se burlara del presidente. Había un mentalista, un ilusionista que iba a presentar la gala, que al final pues no ha sido, ¿no? Entonces puede ser que esto haya influido al hecho de que Trump aceptara ir, ¿no? Eduard Rivas, corresponsal de la agencia EFE allí en Washington, muchas gracias por tu testimonio y más en este contexto, plena madrugada
y una jornada laboral que intuyo que me parece que se os va a dilatar el espacio-tiempo estos próximos días por ahí, así que gracias por habernos atendido. Aquí estamos, muchas gracias. Echamos un vistazo a la previsión del tiempo y ponemos en orden la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Este domingo comienza con tiempo muy tranquilo. Será a partir del mediodía cuando vuelvan a crecer las nubes de evolución, sobre todo en la mitad norte peninsular, que darán lugar otra vez a tormentas, sobre todo afectando al interior de Galicia, a muchas zonas de Castilla y León y al área pirenaica. Encontramos bastante nubosidad este domingo en las Islas Canarias. Por la mañana, sobre todo, las lluvias serían más probables en la mitad occidental y a partir del mediodía en las islas centrales, principalmente en medianías, podrían desarrollarse algunos chubascos. En definitiva, este domingo todavía tenemos bastante inestabilidad, sobre todo en el entorno de la meseta norte, con tormentas bastante generalizadas. En el resto, en general, va a ser un día bastante tranquilo y además con temperaturas al alza. No suben demasiado, pero sí que notamos algo más de calor que en la jornada del sábado. Los valores incluso van a estar llegando hasta los 30 grados en el interior de Galicia, máxima prevista de unos 31 grados también en la ciudad de Badajoz. Esos sonidos son los disparos de un atentado frustrado contra el gabinete de Donald Trump. Un hombre armado se ha colado esta madrugada en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Eran las 8:30 de la tarde, hora local. Hace poco más de una hora han confesado los agentes que su objetivo era disparar a los miembros de la administración. El servicio secreto lo ha detenido antes de que pudiera entrar en ese salón. Y aquí vemos el momento en el que el servicio secreto evacúa a Donald Trump, también a la primera dama, al vicepresidente J.D. Vance y al resto del gabinete. En la sala se viven momentos de mucho pánico, de tensión. Los corresponsales se tiran al suelo, intentan refugiarse debajo de las mesas. El corresponsal de EFE nos contaba que había unas 2.000 personas y sin cobertura, pero que en cuestión de minutos ya les informaban de que había sido interceptado. Y de hecho ya está identificado, esta es su imagen, se llama Cole Thomas Allen, tiene 31 años, reside en Torrance, en California. Están en este momento registrando su vivienda. Es profesor y desarrollador de videojuegos. En cuestión de segundos, tras saltarse el control, era detenido por el servicio secreto. Ha habido un tiroteo en ese momento, una bala ha impactado en el chaleco antibalas de un agente, está hospitalizado pero fuera de peligro. El propio Trump es el que ha publicado esta imagen en redes sociales. Y lo último es esta otra, es el vídeo del momento en el que le detienen en los pasillos del hotel. Los agentes de seguridad conseguían neutralizarle antes de que pudiera acceder a esa sala donde había comenzado ya la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales Acreditados en la Casa Blanca. Ya ven, en cuestión de segundos, tras escucharse esos disparos, evacuaban al vicepresidente Vance, que estaba sentado a muy pocos metros de Donald Trump. Van trascendiendo cada vez más imágenes. Háganse una idea de que había 2.000 personas y la mayoría periodistas, así que probablemente cada vez vamos a tener más datos sobre las circunstancias de este atentado frustrado. Ha habido mucha confesión. También podemos ver a miembros del Servicio de Seguridad poniendo a salvo al presidente de los Estados Unidos. Hola, saludos de nuevo. Son las imágenes, los sonidos que nos deja a estas horas la noticia que está dando la vuelta al mundo ya desde las 2:30 de esta madrugada, hora oficial española. Hablamos de un atentado frustrado contra el gabinete y el presidente de los Estados Unidos. Así que lo que tenemos ahora es más preguntas que respuestas, pero algunas ya se van resolviendo. Lo último, él mismo ha confesado que el objetivo era el gabinete de Donald Trump. El propio Trump también explicaba que se trata de un lobo solitario, es decir, que no tenía a nadie detrás, y dicen que no hay ya ningún problema para la seguridad. Así explicaba Donald Trump cómo ha vivido todo este atentado. First Lady and I were taken very well care of very quickly rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly
Everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement, Marco had the same thing. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person, and we don't want things like this to happen. Pues así lo define, una persona enferma, muy enferma. Esta es la imagen en directo de la Casa Blanca. Son allí las 4:10 de la madrugada. No se esperan nuevas comparecencias. Esa de Trump era la última. Es cierto que las autoridades han informado de que el atacante comparecerá el lunes ante la justicia, que ha actuado solo por su cuenta, que esto no tiene conexión con nadie más, insisten en que ya no perciben ningún problema de seguridad para la población. Bueno, pues entre esos testigos de lo que ocurría, ahí en directo estaba nuestra compañera, la corresponsal de Televisión Española en la Casa Blanca. Así nos explica Cristina Olea cómo lo ha vivido. La cena no había hecho más que empezar, estábamos sentados en las mesas, Donald Trump estaba ya sobre el escenario, pero todavía no había pronunciado su discurso cuando de pronto hemos oído unos disparos muy cerca. Enseguida han evacuado a Trump, a los miembros del gobierno y a los embajadores de varios países que estaban en la sala, y allí se han vivido unos momentos de pánico, con los comensales tratando de buscar refugio debajo de las mesas y con mucha confusión sobre lo que estaba ocurriendo. Luego, poco a poco, lo hemos ido reconstruyendo. Resulta que un hombre armado estaba dentro del hotel, corriendo hacia la sala donde estaba el presidente y donde estábamos todos, y ha sido allí, ya en el último control de seguridad, cuando los agentes han tratado de detenerlo y se han producido esos disparos. Lo han detenido y ahora la investigación está en marcha. En una rueda de prensa, Donald Trump, ya en la Casa Blanca, muy poco después, ha dicho que entiende que él era el blanco del ataque y ha descrito al hombre como un loco que actuaba solo. No es la primera vez que Donald Trump sufre un ataque, y ahora esto reabre muchas preguntas sobre las medidas de seguridad en un evento así que reunía a tantas autoridades, pero también sobre la violencia armada y la violencia política en este país. Era pasada la medianoche en Washington, un día marcado en el calendario de los presidentes de Estados Unidos. Hoy se celebraba la cena de corresponsales extranjeros. Y de repente, algo pasa. Hay mucha confusión. Evacúan al presidente, a la primera dama, a todo su equipo. El servicio secreto le pide a los periodistas que se agachen y mantengan la calma. Se han escuchado disparos. No existe una profesión más peligrosa, ha dicho Trump ya en la sala de prensa de la Casa Blanca. El presidente ha confirmado quién es el autor de los disparos. Un profesor residente en California, Cole Thomas Allen, de 31 años, que ya ha sido detenido. Trump dice que llevaba encima muchas armas. Y la policía cree que estaba hospedado en el hotel. Y allí, a las afueras de ese mismo hotel, hace 45 años, otro presidente sufrió un intento de asesinato. Ronald Reagan llevaba 70 días en la Casa Blanca. Se suceden las reacciones a esta hora. Olga Lambea las está recopilando todas, incluida la del presidente del gobierno español, ¿no? Pues sí, poco a poco van llegando esas reacciones conforme van pasando las horas, y aquí se va haciendo un poquito más la mañana, y llegan pues mensajes de apoyo al presidente estadounidense, tanto de todas partes del mundo, de líderes que incluso, bueno, pues no tienen buena relación, pero en este momento toca cierre de filas, apoyar al presidente estadounidense, como es el caso de la jefa de la diplomacia, Kaja Kallas, que ha condenado la violencia política, ha dicho que no tiene cabida en democracia, y menos especialmente en un acto dedicado a la libertad de prensa. Y como decía Sigor, también mensaje del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho que la violencia nunca es el camino. Son los mensajes que llegan y que se suman a los que ya conocíamos. Desde Canadá, el primer ministro Mark Carney ha expresado su condena también y apoyo a las víctimas, y mensajes también de América Latina. El presidente de Argentina, que ha sido muy duro, Javier Milei, ha condenado este ataque, ha dicho que es culpa de la izquierda y acusa a la izquierda de violencia y de promover este tipo de ataques. Mensajes también contundentes, en este caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que han insistido ambos en que la violencia no es el camino. Es un mensaje que se repite mucho entre los líderes políticos. Y desde Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que también ha expresado su rechazo a todo tipo de violencia.
Sí, Olga, entre esas reacciones también tenemos que destacar la del principal aliado de la administración Trump, hablamos de Israel, también ha reaccionado, ¿no? Líderes más cercanos en estos momentos de Donald Trump y no se ha hecho esperar. Primero hemos recibido, se ha pronunciado el ministro de Exteriores, pero inmediatamente también el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha dicho en redes sociales que está impactado por el intento de asesinato contra el presidente Donald Trump y dice: nos alivia saber que el presidente y la primera dama se encuentran bien y a salvo. Además envía sus mejores deseos, dice, para una pronta y completa recuperación del policía herido y ha felicitado también al Servicio Secreto de Estados Unidos por su rápida, dice, y decisiva actuación. Gracias, Olga. Te esperamos aquí en unos minutos en el plató para poner en orden toda la información que nos va llegando. Por ejemplo, uno de los últimos testimonios son los de los propios corresponsales que asistían a esta cena. Yeah, I was in the lower lobby there, and right before the escalator that goes down, and we heard 3 shots back to back, pop, 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 and I bolted for the door. I didn't even wait to see, like, you know, what was going on behind me. I just heard it, and it sounded like it was behind me, so I ran out. I was in the bathroom when I heard 6 or 7 shots ring. I'm not sure exactly. And what was going through my head was that I thought those were gunshots, but I could not be certain. Man, we were sitting there, and all of a sudden we heard a few loud bangs, and it's hard to tell immediately, but then a bunch of people came sprinting into the room, and we saw everybody getting rushed out, Donald Trump first, and that's when it became pretty obvious what was going on, and every single person around me just jumped under a table. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales.
Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.